Hoy toca contar los desechos convertidos en la valentía de Lucrecia. En el tiradero de basura más conocido de la capital, existía una niña llamada Lucrecia. Era de estatura pequeña y con una malformación en el rostro. Tenía 8 años de edad. Vivía con sus padres en un cuartito pequeñito, lleno de polvo y olor a basura. Era una niña que le gustaba caminar. Se entretenía entre los escombros y la basura que no llegaban a ocupar los de por ahí mismo. Todos los días a las 8 de la noche se iba a caminar hacia un lugar donde había un sillón abandonado y viejo, tirado. Nadie más se acercaba, solo ella. Llegaba a sentarse y a platicar con la luna. Sus padres nunca se daban cuenta de eso, porque no llegaban a casa hasta el día siguiente. Lucrecia siempre fue una niña independiente, en donde le ponían deberes de un adulto, y entre esos deberes era aprender a cuidarse sola de la gente mala. Platicaba con la luna, y entre esas veces le vino una visión de que algún día ella iba a estar viajando en avión por todo el mundo. Siempre le llamó la atención volar, ser libre, investigar qué había más allá y no quedarse en un solo lugar donde se sentía abandonada, sin aliento e enferma por las carencias tanto económicas como de amor de sus padres. Un día a temprana hora, ella fue por las tortillas y cuando regresó, alcanzó a escuchar a sus padres que ya no querían tenerla en casa, que mejor sería regalarla a alguien más o desaparecerla ahí en ese terreno baldío grandísimo. Lucrecia no pudo creer lo que escuchó. Se entristeció, le dio miedo, lloró. Sin embargo, disimuló como si no pasara nada. Empezó a planear cómo sería su vida futura en ese momento. Empezó poco a poco a aprovechar la ausencia de sus padres. Empezó a irse a vender la basura, a pedir limosna. Y así pudo conseguir mucho dinero. Siguió disimulando hasta que un día sus padres le dicen que la querían llevar a pasear al día siguiente o el domingo. Le dijeron que se vistiera con sus mejores trapos para que se viera bonita. Lucrecia solo movió la cabeza diciendo que sí. Y fue en domingo. Por azares del destino, los papás de Lucrecia dijeron, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a pasear en la noche. Muy bien. Ellos quisieron quedarse un rato más. Llega la noche. Lucrecia sale antes a caminar, a sentarse en ese sofá para volver a hablar con la luna. Lucrecia estaba tan pensativa. La luna también estaba diferente, opaca y muy grande. Ella se quedó meditando mucho lo que planeaba hacer. No le importó el frío que hacía, la bruma que caía, el polvo que la abrazaba, el olor espantoso que la rodeaba. Sabía que su vida tenía que cambiar en ese momento. Y que si ella no hacía nada por su vida, nadie más lo iba a hacer. Volvió a su casa y empezó a vestirse como si nada. A ponerse guapa con sus trapos. Sus padres para esto estaban dormidos. Ella empezó a buscar un galón de gasolina y cerillos.
Sus padres no escuchaban nada. Lucrecia, nerviosa y a como podía, encendía los cerillos y se apagaban. No podía del todo con el galón. Lucrecia empezó, poco a poco, a rociar gasolina alrededor de sus padres, en el colchón, en la mesa, en todos lados. Por su malformación en su rostro, empezó a tener un dolor intenso de cabeza, combinado con estrés. Le faltaba la respiración. Y al terminar de rociar la gasolina, prendió fuego y salió corriendo inmediatamente de ese lugar. Se fue a donde estaba el sillón, con su confidente, la luna. Le confesó lo que hizo. Solo le dijo, lo hice. Yo no quería hacerlo. Yo no quería. Pero me siento bien. Los quiero y no los dejaré de querer. Pero ellos me dejaron de querer. Pasó el tiempo y se quedó dormida ahí. Al día siguiente empezó a regresar a su casa. Vio a tanta gente y empezó a ser acechada por las personas, con tantas preguntas. Sus rostros llenos de morbo y con deseos de que Lucrecia se fuera con ellos a vivir a otras casas para cuidarla. Lo único que hizo ella es volar a su lugar, en ese sillón, en su lugar, en su hábitat, en ese momento, en su privacidad. Regresó por su dinero. Ella siempre guardaba su dinero en ese sillón viejo. Se fue. Al salir de ese terreno baldío, al salir de ese basurero, empezó una nueva historia para ella. Decidió buscar un asilo en algún lado, hasta que con los días, poco a poco, fue a dar a una fundación en donde empezaron a ayudarla. Le preguntaron dónde estaban sus padres y ella contestó, no tengo, pero tengo mis ahorros, y siguió con su nueva vida. Con el paso del tiempo, lograron someterla a una cirugía para que le pudieran ayudar a arreglar su rostro. La mitad de su rostro no se veía bien. Y después de esa cirugía, todo fue diferente. Se vio mucho mejor y se sintió mucho mejor. Aunque no lograron que alguna familia la adoptara, ella se sintió feliz porque empezó a estudiar y a ganarse la vida como podía. Lucrecia pudo salir adelante y hacer su vida de la mejor manera que podía. Ella fue una niña muy valiente, con visión, y aunque fuera con el dolor y todo lo que tuviera en su contra, decidió progresar a como pudiera. Y lo logró. Esta es una historia que escribí, espero que les haya gustado. Platíquenme qué piensan también. Esta es una historia donde quise escribirla por esta razón. Hasta donde son capaces los padres
de dar amor a sus hijos verdaderamente, qué son capaces de hacer y no hacer, hasta dónde creemos que la infancia no piensa o que la infancia no puede ser capaz de entender que hay una mejor vida, que debe de haber un progreso, hasta dónde tenemos que creer que la familia es lo más importante y hasta dónde no. Esta es mi perspectiva de esta historia y bueno, seguiré contando más historias. Cuídense mucho. Gracias. Bye.